Blow Strike es ese juego que se agarró los kiwis y dijo, vamos a debutar en móviles el mismo día que el Battle Royale más esperado de 2024. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Una idea o muy valiente o muy estúpida, pero que sin embargo les valió ser uno de los juegos más sonados del año pasado, mientras que del otro, bueno, ya ni les cuento. Pero con mucha fe y con ciertas y muy sospechosas inspiraciones de otros juegos, siguió adelante hasta la fecha. Por eso, el posteo de este creador donde afirma que el juego sería cerrado pronto, me causó cierta intriga. ¿Será cierto que los jugadores, así como sus creadores, han abandonado Blow Strike? ¿NetEasy cerrará el juego? ¿Este creador tiene razón? Vayamos por partes. En primera, si revisamos algunos datos, por ejemplo en Gaming Hub de Samsung, podremos observar una tendencia de como mínimo 90.000 jugadores, mientras que en su máximo logra cifras de 180.000. Cifras más que decentes para un juego móvil, y si no me creen, en comparación con Farlight 84, que en su pico máximo es solo de 10.000, la diferencia es abismal. Pero si lo comparamos con un gigante como COD Mobile, que supera los 500.000 en sus picos más bajos, bueno, ya estamos hablando de otro nivel. Sin embargo, los números de Blow Strike son saludables, y estamos hablando de solo dispositivos Samsung, sin mencionar otras plataformas. Pero, pues sirve de referencia. Al menos del lado de jugadores, Blow Strike anda más o menos bien, por así decirlo. ¿Qué tal en cuanto a sus creadores y comunidad en general? Bueno, basta con que te des una vuelta en YouTube para darte cuenta de que sus creadores andan muy activos, creando contenido, dando noticias e interactuando con los jugadores. Por otra parte, en redes sociales andan en constante comunicación con la comunidad, aunque claro, como toda empresa, esta comunicación no es perfecta, pero al menos no los dejan en el olvido como lo hizo Warzone Mobile. En cuanto a si NetEasy cerraría el juego por bajas recaudaciones, bueno, aquí sí hay un punto. Daré al dueño del post. NetEasy es una empresa que se ha ganado el odio de varios al dedicarse a explotar juegos, enfocando sus esfuerzos en ganancias y no en la experiencia. De esta manera, muchos juegos que tenían potencial han desaparecido, por lo que varios jugadores se la piensan dos veces en meterle dinero o siquiera dedicarle tiempo a los juegos de esta empresa, no solo a Blow Strike, que así como llegan pueden irse sin previo aviso, pero por lo menos ahora la desarrolladora no ha dado señales de que el juego vaya por ese rumbo. Sin embargo, el miedo sigue ahí, y creo que no debemos olvidar, y no es por hablar mal del juego porque como dije, era bueno e inclusive lo recomendé. Una de las razones del triunfo de Blow Strike sobre todas las cosas es por lo mal que lo hizo Warzone Mobile. Debe sentirse horrible saber que tu copia realizó un mejor trabajo que tú. De esta manera, todo aquel que quería algo similar a Warzone o Apex Legends se conformaba con Blow Strike. En otras palabras, NetEasy tenía la fórmula y el tiempo para que su producto funcionara, porque no es más que eso, un producto de una desarrolladora que sabe cómo funciona el mercado móvil. Por esta misma razón, no sería sorpresa que el post sea un presagio de un destino inevitable. Y guarda este video para cuando eso pase, porque va a pasar. Y veas que alguien te lo dijo. Se te advirtió, con tiempo. Por ahora, si Blow Strike te gusta, juégalo, disfrútalo. Nadie tiene derecho a criticar tus gustos, tu diversión, porque realmente mal juego no es. Igual si quieres meterle dinero, adelante, es tu plata y solo tú sabes qué hacer con ella. Al final, como siempre digo, la última palabra y la que más importancia tiene es la tuya. Por lo que yo soy su tío Kruger, deseándoles las mejores partidas y diciéndoles hasta la próxima.